La isla Martín García fue avistada por primera vez en 1516 por Juan Díaz de Solís. Situada a unos 40 kilómetros de Buenos Aires y cercana a la costa uruguaya, ha tenido un rol estratégico a lo largo de 4 siglos, dominando el tránsito fluvial de los ríos Paraná y Uruguay. Y aunque está rodeada por aguas uruguayas, actualmente pertenece a la Argentina y es una reserva natural. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha sido utilizada como prisión, cantera y base militar, por lo que esconde muchísimas historias y secretos. Bienvenidos a Martín García, una isla testigo de nuestra historia. En este capítulo recorreremos uno de los momentos más oscuros, la conquista del desierto. Un período marcado por la ambición desmedida, la expansión territorial y el dolor de las comunidades indígenas que habitaban esas tierras. En este contexto de despojo y violencia, se estableció en la isla Martín García un campo de concentración, donde la represión se intensificó. Este operativo militar, dirigido por Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885, tenía como objetivo consolidar el control del Estado argentino sobre el sur del país, territorios que hasta ese momento eran habitados por mapuches, guaraníes, charrúas y otros pueblos originarios. En la superficie de 15.000 leguas que se trata de conquistar, comprendidas entre los límites del Río Negro, los Andes y la actual línea de frontera, la población indígena que lo ocupa puede estimarse en 20.000 almas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a 2.000 indios, que no tienen otra defensa que la dispersión y otras armas que la lanza primitiva. El objetivo era claro, abrir esas tierras para la producción agrícola y ganadera. Pero para lograrlo, era necesario eliminar cualquier resistencia indígena. En esa época, se justificaba esta acción de manera brutal, considerando a los pueblos originarios como salvajes, que debían ser exterminados, o en el mejor de los casos, civilizados. Nuestros enemigos de raza, de color, de tendencia, de civilización. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos sin poderlo remediar una invencible repugnancia. No son más que unos indios asquerosos, a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos a colgar ahora si reaparecieran en una guerra, decía Sarmiento. Así, la campaña no solo se constituyó como una guerra, sino como un proceso organizado de genocidio y etnocidio, en el que estos pueblos fueron asesinados, deportados o esclavizados. Mi querida esposa, tu carta me encontró gozando de salud. Hemos llegado a la isla Martín García hace unos 3 meses. Estaré aquí, no sé hasta cuándo, pero no me pondrán en un cuerpo de línea. Soy demasiado anciano. No se trataba solo de encarcelar a estos pueblos, sino de disciplinarlos y explotarlos. A los prisioneros se los ponía a hacer trabajos forzados y además eran sometidos a un proceso de aculturación. Les cambiaban los nombres por nombres occidentales, los bautizaban y les obligaban a seguir al cristianismo. En 1876 se abrió la escuela de la isla, que orientaba su labor civilizatoria, incorporando a hijos de diferentes indígenas presos en la isla. El señor arzobispo ha enviado acá 2 padres misioneros para consolarnos y cristianarnos. Ya nos han enseñado la doctrina cristiana, ya sabemos algo y tenemos toda la intención de cristianarnos por la fiesta de Pascua de Resurrección. La extensión física no era el objetivo buscado en la isla, sino que el propósito del destierro en Martín García consistía en la reclusión en espacios institucionales bajo lógicas de control, con el objetivo principal de proporcionar al Estado-Nación y a los ciudadanos argentinos cuerpos que pudieran ser utilizados. Los prisioneros llegaban tan debilitados que al vacunarlos se desató una epidemia de viruela que mató a gran parte de ellos. Muchos murieron de hambre, otros por las enfermedades, y los que sobrevivían
eran entregados como esclavos para trabajar en las estancias, en fábricas o en casas de la élite argentina como servidumbre. Me voy a darte noticias de nuestros hijos. 4 de nuestros hijos están en Buenos Aires, pero no sé cómo están. Ni tampoco pude verlos cuando pasé por Buenos Aires. Otros 2 hijos están en Guaminí, en el Calué. Las mujeres y los niños no solo eran separados de sus familias, sino que muchos quedaban completamente desarraigados. Mientras, en los diarios, informaban que a las familias que los reclamen les será entregado un indio como peón, una china como sirvienta o un chinito como mandadero. La conquista del desierto tuvo 2 objetivos clave para la élite gobernante: fortalecer a la burguesía y afianzar el poder militar. Asimismo, permitió que el Estado otorgara o vendiera casi 42 millones de hectáreas a 1.800 terratenientes, quienes mantenían estrechos vínculos económicos y familiares con los distintos gobiernos de esa época. Muchas de las narrativas sobre la conquista omiten o minimizan la resistencia y la complejidad de las sociedades indígenas. Esta falta de atención a sus voces y experiencias contribuye a una comprensión incompleta de su permanencia y su papel en la historia. No sé cuándo nos sacarán de aquí. Oremos a Dios a fin de que se compadezca de nosotros. Tu marido, Jacinto II Puelpán, en la isla de Martín García. 14.172 es la cantidad de nativos muertos según el informe de Roca, aunque algunos historiadores calculan que fueron cerca de 35.000. 14.000 es el número aproximado de nativos reducidos a la servidumbre, 600 la cantidad que fueron enviados a la zafra o cosecha de caña de azúcar, 6 la cantidad de años que tuvieron que servir los prisioneros de guerra que fueron incorporados forzosamente al ejército y a la marina. Hoy, la isla Martín García es testimonio silencioso de la represión y el exterminio que sufrieron los pueblos originarios durante la conquista del desierto. Lo que empezó como una campaña militar para dominar territorios terminó en un proceso sistemático de destrucción de comunidades, culturas e identidades. Y aunque muchas veces estos capítulos quedan olvidados en la historia oficial, es fundamental recordarlos y honrar la memoria de aquellos que sufrieron y murieron en ese proceso. Gracias por acompañarnos en Martín García, una isla testigo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos recorriendo esta isla y con ella nuestra historia.